Producción de Crejen, entrevistando a Nuevos Valores. Con ustedes, Elizabeth Poma. ¿Cómo está, Elizabeth? Ay, gracias, señor Genaro. Gracias por la invitación. De verdad estoy contenta. Agradezco que apoye los Nuevos Valores, que necesitamos salir adelante. Y de verdad, buen día, gracias. No tiene por qué, Elizabeth. Dime, Elizabeth, ¿a qué edad te iniciaste? Bueno, yo me inicié a cantar a los 17 años. 17 años. Sí. Bueno. Exactamente, ¿de qué parte de Perú es usted? Yo de Huancayo. Huancayo. Sí, Huancayo. ¿Qué parte de Huancayo? De Huancayo a media hora por Viracocha. Sí. Es un lugar precioso, lindo, pero es el centro huancayo. ¿Y cuántas producciones tienes, Elizabeth? Ahora en realidad tengo dos producciones. En la primera tengo el audio y videoclips. Y en la segunda solamente audio. Ya pronto estará saliendo el video, ¿no? Para todos los amigos que gustan el folclore peruano. Perfecto. Aquí vemos un video. Este es el primer video que has pensado, ¿sí? Primera producción. Primera producción, primer volumen. Ya. ¿Tienes composición en este video? ¿Tuya? Tengo una, ¿Ya? nada más, y los restos son arreglos, ¿no? Bueno, el río Chulcas. Río Chulcas. Sí, el río Chulcas, que es de Huancayo, que es un río que no es una anécdota. Cuando era muy niña cantaba ahí, ¿no? Y ya lo saqué, ¿no? Para que se lleve toda mi penas. Claro, claro. Sí. Dime, ¿tú crees que puedes interpretar ese tema? Claro. A ver, ¿quieres escuchar? Agua que corre por el río Chulcas, quiero que lleves toditas mis penas. No quiero llorar, ya no quiero sufrir por ese ingrato que me ha traicionado, por ese ingrato. ¿Esa es composición tuya? Sí, es mi composición. Mira tú. Sí. Qué bien. Sí, eso es. Dime, aparte de que te dedicas a los bailes, folclore, ¿tienes otra actividad? ¿Te dedicas a algo más? Mira, hace poco estaba trabajando en la empresa de las medias. Ya. Y me salí porque hice mi aniversario. Y por el aniversario, ¿sabes? Por el aniversario esta vez un poco trabajoso, invitar a los amigos, el padre. ¿A qué partes de Perú has viajado con tu música? He ido a Huaraz, Huancavelica, después me fui a Huacho, después me fui a Ica, a Palpa, me fui acá a Huari por Ancash, Ya. a Carhuaz, por eso sí, y a Huaruchi también. Qué bien. Has recorrido parte del Perú, Claro. por lo que veo. Sí, pero sí, mi mamá, gracias a Dios, para que me apoye bastante. ¿Tu familia, aparte de alguien se dedica más a la música? No, tengo mi hermano que toca bajo. Ya. Incluso en el video está él me apoya. Mi papá era artista danzante. Ah, ya, mira. Y desde muy pequeña me gusta cantar. Porque a veces, como le digo, el canto no es estudiar o ir a una academia, sino que nace, ¿no? Claro, eso es eso, sí. Ajá, y desde muy pequeña me nacía y porque mi papá era danzante y a la vez... Dime, me imagino que tienes anécdotas en que has ido a varios sitios de Perú. Y cuando me acuerdo que cuando viajé a Huancayo también, por el Día de la Madre, viajamos con una cantante más conocida que me cuentes. ¿Qué? Con ella, y yo de acá de Lima y del centro, y más cantantes, por el Día de la Madre me llevaron. Y yo tenía mi hora a 4 de la tarde, pero por Tiquio había un accidente que pasó y nos retrasamos, pues, ¿no? Y tal, claro. Mi hija me vino por allá, cuando llegamos allá, porque yo de acá me fui con toda mi marca musical, con todo. Y hace que lindo, ¿no? Que ver tus hinchadas que te quieren escuchar la música, todo, con el polo, con el disco, todo. Y se siente lindo porque esa vez yo me sentí bien contenta, emocionada, porque yo con el carro, la gente alrededor, preguntando, y cuando subo al escenario, dos vigilantes llevando la mano a los negros Jesús. Bueno, ese fue lo más lindo. Algo bonito que te pasó, ese que recuerdas, ¿sí? De recuerdo que me pasó eso. En Huancayo ese tiempo estaba lloviendo, pues, ¿no? Y la gente tapaba con un plástico, pero bailaban ahí. Bailaban con mi botes, todo, ¿no? Cuando él terminaba de cantar, y me uní al vestuario y voy a cantar. Claro. Así con el Señor, y después con los niños que me cuentas también, que es una buena
con Dani Mendoza, también Dani Mendoza teníamos una gente. Después, no más que no con ellos, pero sí el local grande cuando me presentaron, nos ven en Guaracón, también tuve la oportunidad de presentar el tercero temprano.